Hola, bienvenidos a otro video. Hoy les traigo el teorema más bonito de las matemáticas. Este teorema, conocido como el teorema de Stokes generalizado, nos habla de cómo deducir todas las fórmulas que usamos en cálculo sobre integrales, es decir, el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo vectorial, el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Vamos a ver cómo todos ellos se relacionan en un único teorema, el teorema de Stokes en variedades, o también conocido como el teorema fundamental del cálculo multivariable. Bien, comencemos. Antes de entrar a explicar el teorema, tienen que saber un par de cosas previas, y lo primero son las formas diferenciales. Como vamos a trabajar en R3, tenemos tres variables, x, y z, y por lo tanto solo tenemos hasta las tres formas. Vamos a ello. Las cero formas son todas las funciones que no tienen diferencial, es decir, son de la forma f de x y z. En cambio, las 1 formas tienen un componente de x, un componente de y un componente de z. Las dos formas vamos a tener algo de x de y, ya les voy a explicar qué es ese símbolo, más algo de y de z, más algo de z de x. Y también les voy a explicar por qué solo existe dx de y no existe dy de x. Y por último tenemos las tres formas, que estas van a ser simplemente de la forma algo por dx, dy, dz. Y también les voy a explicar qué pasa cuando tenemos diferenciales repetidos. Así que primero lo primero, voy a explicar qué es este símbolo. Este es el producto exterior. El producto exterior de dos vectores, también se puede llamar un bivector, tiene que ver con el área del paralelogramo de estos dos vectores y además tiene una orientación. En este caso, el producto exterior de u y b va a ser este paralelogramo con la orientación positiva. Entonces, el producto exterior de dx y de y va a ser, tenemos acá el eje x, tenemos el eje y, este es nuestro dx y este es nuestro dy. Y el producto exterior va a tener orientación positiva. Esto va a ser importante porque a la hora de integrar vamos a necesitar tener una orientación positiva, es decir, dx de y no dy de x. Ahora, de esto podemos inmediatamente darnos cuenta de que dx de y es lo mismo que menos dy de x. ¿Y por qué? Porque si nosotros tenemos nuevamente el x y el y, si hacemos dy de x, vamos a obtener la orientación contraria. Es decir, que vamos a tener una orientación negativa. Y para obtener la orientación positiva, tenemos que multiplicar esta orientación negativa por un signo menos. Ahora, ¿qué otra propiedad podemos ver a partir de esto? Si cambiamos este dy por un dx, nos damos cuenta que dx de x es lo mismo que menos dx de x. Es decir, que 2 dx de x es 0. Por lo tanto, si tenemos un diferencial con producto exterior consigo mismo, esto va a ser siempre 0. Esto va a ser muy importante más adelante. Luego tenemos los trivectores. Tenemos un producto triple. Y en este caso, por convención, se dice que dx, dy, dz va a ser el trivector positivo. Y también por convención se dice que la orientación positiva es el vector normal hacia afuera. Por último, sumando esto a las orientaciones, si tenemos simplemente un diferencial, por ejemplo dx, la orientación positiva es siempre de izquierda a derecha, de menos a más. Entonces este va a ser el menos y este va a ser el más. Así todo tiene una orientación. Entonces, las propiedades de las formas diferenciales van a ser las siguientes.
si tenemos f de x más g de x, podemos simplemente factorizar el de x y nos queda f más g de x. También tenemos la propiedad asociativa. Si tenemos dx, dy, dz, podemos tener esto y va a ser lo mismo que esto. Y esto es importante a la hora de aplicar la propiedad de dar vuelta a los diferenciales. Porque dx, dy, dz va a ser lo mismo que menos dx, dz, dy. Ya que dimos vuelta estos dos. Y a su vez va a ser lo mismo que menos, y damos vuelta a estos dos, dy, dx, dz. Luego tenemos la distribución. Si tenemos f de x más g de y, todo esto por dz, nosotros podemos distribuir. Nos queda f de x dz más g de y dz. Ahora tenemos la derivada exterior, que es simplemente d. Tenemos que si omega es una k forma, entonces d omega es una k más 1 forma. Y la fórmula para la derivada exterior de una 0 forma es la siguiente. Si tenemos df, y f es una función de x, y z, entonces df va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, dx, más la derivada parcial de f con respecto a y, dy, más la derivada parcial de f con respecto a z, dz. ¿Les suena de algo? Esto no es nada más ni menos que la regla de la cadena. Bien, y ahora podemos darnos cuenta de que como f era una 0 forma, df es una 1 forma. Y evidentemente es una 1 forma porque tiene dx, dy, dz. Además, vamos a tener las siguientes propiedades. Si tenemos d omega 1 más omega 2, esto va a ser d omega 1 más d omega 2, es decir, que se distribuye. También tenemos que si tenemos la derivada exterior de una 0 forma por d omega, esto va a ser igual a simplemente df por d omega. Y este de omega puede usarse para representar dx, dx de y, dx de y de z, etc. Por ejemplo, si tenemos la derivada de f dx de y, esto va a ser simplemente df dx de y. Por último, tenemos que la derivada exterior de d omega es siempre 0. Lo último que nos queda son las variedades. Las variedades nos hablan nada más que de la geometría. Una 0 variedad va a ser una figura de 0 dimensiones. Por ejemplo, un punto. Una 1 variedad, entonces, va a ser una línea. Una 2 variedad va a ser una superficie. Y una 3 variedad va a ser un sólido. Por último, tenemos el borde, delta. Si omega es una n variedad, entonces tenemos que el borde de omega es una n-1 variedad. Por ejemplo, si tenemos esta 2 variedad, el borde, si esto es omega, el borde de omega va a ser simplemente esta frontera. Si tenemos que esta esfera es un omega, el borde de omega va a ser la superficie que rodea a la esfera. Si tenemos esta línea como omega, entonces el borde de omega va a ser este punto y este punto. Con esto ya tenemos las herramientas suficientes para entender el teorema. Tenemos entonces que la integral
sobre el borde de omega de una forma diferencial va a ser igual a la integral sobre omega de la derivada exterior de nuestra forma diferencial. Es decir, que si estamos integrando sobre esta superficie, por ejemplo, el teorema de Grimm, vamos a tener que la integral sobre la forma diferencial en el borde va a ser igual a la derivada exterior de esta forma diferencial adentro. Y ahora vamos a entender cómo podemos llevar esto a la práctica. Tengamos entonces el caso más simple. Estamos integrando sobre un intervalo de A hasta B. Y como hablamos de la orientación, A va a tener orientación negativa y B va a tener orientación positiva, ya que va de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener que la integral del intervalo, es decir, la integral de A hasta B, de la derivada exterior, que ya vamos a llevarlo a la práctica, es igual al borde del intervalo, es decir, el borde va a ser simplemente A y B de la forma diferencial. Y ahora vamos a ver qué es omega y qué es de omega. Tomemos entonces que omega va a ser una función, simplemente una función escalar. Por lo tanto, la derivada exterior va a ser según la regla de la cadena. Tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, de x, bla 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 bla. Como solo estamos trabajando en una variable, las demás van a ser 0, ya que solo tenemos una función de x. Entonces todo esto se traduce en esto. Y como f es solo una función de x, la derivada parcial va a ser simplemente la derivada normal. Y así es como llamamos a la práctica algo tan abstracto. Porque ahora sustituimos nuestro d omega, nos queda la derivada con respecto a x de f de x. Y acá tenemos f. Ahora, ¿qué significa esto? Según la orientación, tenemos entonces A con orientación negativa, unión B con orientación positiva sobre f. Como solo tenemos dos puntos, esta integral es en esencia una suma. Y podemos decir que tenemos la suma de f evaluado en b con la orientación positiva, es decir, que tiene un más, y la suma de f evaluado en a con la orientación negativa. Y ahora quitamos esto. Y al otro lado tenemos la integral de a a b de la derivada de f de x de x. Y así demostramos el primer teorema. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, tenemos una línea en R cubo. Así que ahora sí tenemos tres variables. Por lo tanto, definamos omega como una función vectorial. Entonces vamos a tener f de r, donde r va a ser este vector, x, y, z. Y por lo tanto dr va a ser dx, dy, dz. Esto nos va a servir más adelante. Luego, nuestro d omega va a ser, aplicando la regla de la cadena, la derivada de f con respecto a x, de x, más la derivada de f con respecto a y, de y, más la derivada de f con respecto a z, de z. Y ahora empieza lo bonito. Nosotros podemos empezar a jugar y en este caso es la primera vez que lo vamos a hacer. Fíjense que tenemos el vector, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. Y este vector le hacemos un producto punto con dx, dy, dz. Y esto de acá no es nada más ni menos que dr. Y esto sí es interesante, es la gradiente de f
Es decir, que tenemos la gradiente de f punto dr. Y esta era f de r. Luego tenemos que la integral de nuestro contorno, le voy a poner c, que era esta línea con esta orientación, de nuestro dw, va a ser igual a la integral sobre los límites, es decir, b con orientación positiva y a con orientación negativa, de f de r. Entonces lo que nos queda es la integral sobre la curva c de la gradiente de f punto dr va a ser igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Y así demostramos el teorema fundamental del cálculo vectorial. Ahora se pone aún más interesante con el teorema de Green, que nos habla de cuando tenemos una 2 variedad, cuyo contorno va a ser una 1 variedad, este borde. Entonces partimos de que queremos calcular esta integral. En este caso, como c es el contorno, este va a ser nuestro borde omega, y este va a ser nuestro omega minúsculo. ¿Cierto? Entonces acá tenemos el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto tenemos que encontrar el lado derecho. Nuestro omega es m de x más n de y. Por lo tanto nuestro d omega va a ser d de todo eso, que también sabemos que se distribuye. Entonces va a ser d de m de x más d de n de y. Luego sabemos que este d se le pega a la m, entonces nos queda dm por dx más dn por di. Y aquí ya tenemos que entrar a calcular con la regla de la cadena. Partamos simplemente con esta parte de acá. Tenemos la derivada parcial de m con respecto a x, de x, más la derivada parcial de m con respecto a y, de y. Ahora, el teorema de Green nos habla de dos variables. Entonces no vamos a calcular el dz porque sabemos que hacer 0. Luego, todo esto por dx. Y acá nuevamente se distribuye. Es decir, nos queda dx de x más dy de x. Y el dx de x también sabemos que es 0 por propiedades. Por lo tanto, nos queda simplemente esto de acá. Ahora, si calculamos el n de y, vamos a tener este de acá. La derivada parcial de n con respecto a x, de x, más la derivada parcial de n con respecto a y, de y. Todo eso por di. Se distribuye y nos queda la derivada parcial de n con respecto a x, dx de y, más la derivada parcial de n con respecto a y, di de y. Y nuevamente di por di es 0. Entonces nos queda simplemente esto. Es decir, que toda esta suma va a ser la suma de estos dos. Ahora fíjense que este bivector con este bivector tienen orientación opuesta. Este tiene orientación negativa y este tiene orientación positiva. ¿Qué se hace? Le ponemos un menos y lo damos vuelta. Y ahora, para dejarlo más ordenado, damos vuelta a estos dos y nos queda la derivada parcial de n con respecto a x, de x de y, menos la derivada parcial de m con respecto a y, de x de y. Ahora, como esta sí es la orientación correcta con la que medimos las integrales, podemos decir que dx por dy es simplemente dx de y. Lo podemos dejar así para hacer la integral ordinaria. Y además, como sabemos que el borde de omega era una 1 variedad, omega va a ser una 2 variedad y por lo tanto vamos a tener una integral doble. Y acá lo mismo, como ya tenemos dx por dy, esto es lo mismo que dx de y. Y también vamos a abreviar dx de y como dA. Y nos queda así.
Esta región la vamos a llamar D. A todo esto le vamos a llamar D. Y a este borde le vamos a llamar C. Entonces tenemos la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y de a. Y a su vez esto es igual a la integral de contorno de m de x más n de y. Y así demostramos el teorema de Green. Ahora quiero hablar del teorema de Stokes. Pero primero hay que deducir qué es este ds. Bien, primero que todo, ds flechita va a ser igual a la magnitud de ds por el vector normal en ese punto. Si tenemos una superficie parametrizada por u y v, es decir, que el vector r de posición va a ser x de u y v, y de u y v, z de u y v, entonces vamos a tener que nuestro ds, este de aquí, nosotros vamos a tener nuestra derivada parcial de r con respecto a u, nos va a dar un vector en un sentido, y esto lo multiplicamos por nuestro du, y luego tenemos la derivada parcial de r con respecto a b, de b. Y estos dos son nuestros vectores infinitesimales con las derivadas parciales. Entonces, este bloquecito ds va a tener magnitud, es decir, ds va a ser igual a la magnitud del producto cruz entre estos dos, es decir, el producto cruz entre RU de U cruz RB de B. Y por propiedades, esto va a ser lo mismo que la magnitud de RU cruz RB de U de B. Además, el vector normal en este punto va a ser igual al producto cruz, es decir que n va a ser igual al producto cruz RU cruz RB de U de B partido por la magnitud. Y ahora, si nosotros queremos calcular nuestro ds, este va a ser igual, este con este se cancela, va a ser simplemente igual ds a el producto cruz entre RU y RB de U de B. Entonces quedémonos con esta idea y memoricémosla. Ahora fíjense qué va a pasar cuando tengamos estas dos formas. Acá alteré un poco el orden y ya al final de esta demostración se van a dar cuenta por qué. Primero que todo, dijimos que x va a ser una función de u y b. Y va a ser una función de u y b. Y z también va a ser una función de u y b. Por lo tanto, dx va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a u, de u, más la derivada parcial de x con respecto a b, de b. Y lo mismo para todas las variables. Más la derivada parcial de z con respecto a b, de b. Esto de aquí podemos sustituirlo ahí, pero para que sea más limpio voy a hacerlo por separado. Entonces, como podemos darnos cuenta, todas las variables presentan la misma forma. Es decir, que para una variable, pongámosle k, vamos a tener la derivada parcial de k con respecto a u, de u, más la derivada parcial de k con respecto a b, de b. Ahora, como todas estas derivadas parciales eran en el fondo lo mismo, este dk, podemos hacer lo siguiente. Tengamos el producto de dk y dc, por ejemplo. Ahora, si los multiplicamos, vamos a tener, voy a escribirlo así, para abreviar, esto representa eso. Entonces, en la multiplicación podemos distribuir, nos queda eso expandido, es decir, este por este, este por este, este por este y este por este. Y podemos ver que este tiene un dB, y cuando demos vuelta a esto nos va a dar 0. Y esto lo mismo. Entonces, en esencia nos queda simplemente esto más esto. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo en forma de u de b, es decir que acá le voy a poner un signo menos. Y estos dos los voy a intercambiar. Entonces nos queda simplemente du
de B. Ahora, estos de acá los omití porque son cero formas, entonces simplemente podría llevarlas adelante. Nos queda así, y acá arriba nos queda así. Entonces lo único que queda es hacer la resta. Y ahora viene lo bonito. Sabemos entonces que la multiplicación de cualquier BK con cualquier DC nos da esto. Entonces ahora simplemente hay que sustituir. Si tenemos D y DZ, vamos a sustituir K con I y Z con C. Nos queda esto para el primero y vamos a hacerlo para los tres. Y ahí nos queda. Entonces todos estos de UDB los podemos factorizar y así nos queda mucho más limpio. Y ahora viene la magia. Fíjense que podemos hacer lo siguiente. Tenemos que RU cruz RB va a ser lo siguiente. Tenemos entonces que el producto cruz es así. Y JK. Y acá vamos a tener XU, IU, ZU, XB, IB, ZB. Luego tenemos I por este menos este por este. Menos J, y ahora tenemos este por este, menos este por este. Más K, este por este, menos este por este. ¿Y qué tenemos acá? Primero voy a dar vuelta a esto. Y ahora, IU-ZB es exactamente esto. XU-ZB lo tenemos acá. Y XU y B lo tenemos acá. Es decir, que este de acá es el componente I, este es el componente J y este es el componente K. ¿Qué se hace cuando tenemos una suma de los componentes con otra cosa? Claramente es un producto punto. Por lo tanto tenemos F, donde F es F1, F2, F3. Tenemos F punto, y acá tenemos RU cruz RB. Y así sintetizamos toda esta idea en eso. Por DU dB. En conclusión, tenemos que esta dos formas es igual a F.RU cruz RB du dB. Y ahora si tomamos que esta es la orientación positiva, es decir que este es nuestro du y este es nuestro dB, como tiene orientación positiva, podemos escribir esto simplemente como du dB. Y todo esto se transforma en F.ds. Habiendo sacado eso encima, ahora volvamos al teorema de Stokes, que nos decía que todo partía con la integral sobre la curva delimitada de la superficie de f.dr. Y esto expandido es simplemente esta una forma. Ahora, para calcular d omega, vamos a tener lo siguiente. D, sabemos que se distribuye, entonces tenemos d f1 de x más d f2 de y más d f3 de z. Y esto va a ser igual a df1 de x más df2 de y más df3 de z. Ahora partamos con este de acá. Tenemos entonces que df1 va a ser la derivada parcial de f1 con respecto a x de x más la derivada parcial de f1 con respecto a y de y más la derivada parcial de f1 con respecto a z de z. Y todo esto por dx. Y este se distribuye. Entonces nos queda f1x de x más f1y
de y de x más f1z de z de x. Esto de acá sabemos que es 0 y nos queda simplemente estos dos. Siguiente, vamos con este. Tenemos entonces f2x de x más f2y de y más f2z de z, todo esto por di. Lo distribuimos y nos queda f2x de x de y más f2y de y más f2z de z de y. Y nuevamente esto es 0. Ya lo sumé. Y ahora la parte 3. Nos queda entonces f3 x de x más f3y de y más f3z de z. Todo esto por dz. Esto se distribuye y nos queda f3x de x de z más f3y de z más f3z de z de z. Y esto es 0. Y finalmente nos queda simplemente la suma de todo esto con esto. Ahora, para que esto quede según lo que vimos antes, es decir, la estructura G1 de y de z más G2 de z de x más G3 de x de y, necesitamos que quede en este orden. Entonces, primero que todo, reunamos los de y de z. Acá veo uno, pero está al revés, y acá veo el otro. Entonces nos quedaría f3y menos, porque el otro lo vamos a dar vuelta, que era este de acá, f2z. Y ahora sí nos queda en el orden correcto, de y de z. Y con el producto más dz de x. Lo buscamos, dz de x, acá está, f1z menos el dx de z, que está acá, f3x dz de x más, y ahora estamos buscando el dx de y, que debería estar acá, f2x, y ahora estamos buscando el dy de x. Está acá, f1y. Y esto por dx de y. Y ahora, como habíamos visto antes, cuando tenemos la estructura de acá arriba, esto de acá era igual a g por ds. Pero para esto necesitamos que estos tres sean componentes de un vector. ¿Cómo podemos hacer esto? Fíjense, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros calculamos la rotacional de f, vamos a tener lo siguiente. IJK, notación D para derivadas parciales, para hacerlo más simple. Y luego tenemos F1, F2 y F3. Vamos a tener I por este, F3I, menos este por este, F2Z, menos J, este por este, F3X, menos este por este, F1Z, más K, este por este, F2X, menos F1Y. Y la belleza está acá, porque damos vuelta a estos dos y tenemos que F3Y menos F2Z es justamente esto. F1Z menos F3X es justo esto, y F2X menos F1Y es justamente esto. Es decir, que acá tenemos el componente 1, acá tenemos el componente 2 y acá el componente 3. Por lo tanto, todo esto de acá va a ser igual a la rotacional de F punto ds.
Para finalizar, teníamos entonces que nuestra frontera va a ser la curva C. Si teníamos, por ejemplo, esta figura, esta va a ser nuestra curva C. C. Y esta de acá va a ser nuestra superficie S. Entonces, como dijimos, omega minúscula era f.dr. Y como lo acabamos de demostrar, d omega va a ser la rotacional de f.ds. Por lo tanto, la integral nos queda así. La integral del contorno C de f.dr es igual a la integral doble, porque es una dos variedad, de sobre S de la rotacional de f.ds. Y así demostramos el teorema de Stokes. Por último, y para cerrar este video, tenemos el teorema de la divergencia, que nos habla sobre la integral de superficie por una función de una superficie cerrada. Entonces, el borde de omega va a ser la superficie cerrada y omega va a ser el volumen que encierra. Luego tenemos que omega minúscula es esto de acá, que sabemos que era la dos formas, f1 de y de z más f2 de z de x más f3 de x de y, que es lo mismo que vimos antes. Y por lo tanto, d omega va a ser simplemente d f1 por esto más d f2 por esto más d f3 por esto. Y ahora voy a expandir solo este para que se den cuenta lo que va a pasar. Fíjense que tenemos dy y dz. Por lo tanto, cuando hagamos la multiplicación, nos va a quedar esto. Acá nos va a quedar bien dx, dy, dz. Pero acá ya tenemos problemas, porque tenemos f1i, dy, dy, dz. Y como el producto es asociativo, esto es 0. Y por último tenemos f1z dz, dy, dz. Y podemos dar vuelta a estos dos y nos queda menos f1z dz, dz, dy, y nuevamente esto es 0. Es decir, que esto de acá simplemente nos da esta porción. Ahora, ustedes pueden expandir esto si gustan en su casa, pero yo voy a usar ese argumento para decir que acá solo va a sobrevivir el término con la derivada parcial de x. Entonces nos queda dx, dy, dz, más acá solo va a sobrevivir el término con la derivada parcial de y. Nos queda dy, dz, dx, y luego acá solo va a sobrevivir el término con la derivada parcial de z. Entonces nos queda f3z, dz, dx, dy. Y ahora viene lo interesante. Estos dos se pueden intercambiar a cambio de un signo menos. Entonces nos queda menos f2i dy, dx, dz. Y nuevamente, estos dos se pueden intercambiar a cambio de otro signo menos. O sea que nos queda positivo y nos queda f2i dx, dy, dz. Y ya nos queda con la orientación positiva correcta. Luego, esto de aquí es exactamente igual a esto con dx, dy, dz. Ahora con este, vamos a intercambiar estos dos y nos queda menos f3z dx, dz, dy. Y le ponemos otro menos y nos queda f3z dx, dy, dz. Ahora intercambiando estos dos. Entonces nos queda lo mismo, pero con los diferenciales en orden correcto. Y ahora, una vez más, podemos aplicar magia. Tenemos dos cosas. Primero que todo, como todos están en orientación positiva, podemos dejar esto así. Factorizamos todo y nos queda dx, dy, dz. Y ya podemos sacar el producto porque esto simplemente se va a integrar de manera positiva. Y esto de acá no es nada más ni menos que esto punto esto.
Es decir, que esto de acá es la divergencia de f. dB. Todo esto lo abreviamos como dB. Luego podemos aplicar el teorema. Tenemos entonces del lado izquierdo esto, y del lado derecho vamos a tener que como esto era una 2 variedad, esto es una 3 variedad, y por lo tanto una integral triple sobre el volumen. Y ahora tenemos d omega, que es justamente esto. Así hemos demostrado el teorema de la divergencia. Muchas gracias por ver este video. La verdad es algo que he querido hacer hace mucho tiempo porque este es mi teorema favorito, ya que a mí me gustan mucho las generalizaciones. Y este, como hemos visto, generaliza todas las ideas del cálculo. En resumen, este es una síntesis de todo cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Entonces, espero que les haya gustado mucho y que disfruten las matemáticas. Así que nos vemos en el próximo video.